Bienvenidos a la segunda ronda del torneo de candidatos donde vamos a ver cuatro partidas muy interesantes después de venir de cuatro tablas en la primera ronda. Empezamos con Hikaru y Vivid. Jugaron, jugaron E4, E5, caballo F3, caballo C6 y llegan a una española. Después de caballo F6 con la berlinesa, Hikaru juega una antiberlinesa y se enrocan ambos. D6, H3, simplemente evitando que cualquier pieza llegue a esta casilla. Caballo 7, que es un movimiento relativamente frecuente. Y aquí viene D4. Después de C6, que es prácticamente una novedad teórica, se juega alfil D3. Hikaru juega alfil D3. Pide alfil B6. Y con esto, Hikaru gana un peón. Pero no tan rápido. Después de alfil por H3, empiezan los problemas. Viene caballo C4. El movimiento que recomienda el módulo aquí es bastante complicado por la línea, que es G por H3, dama B8, que es un movimiento que tenía que ver, alfil F4, y aquí alfil C7 presionando el caballo, evitando que no se pueda mover. Después de alfil H2, que sería el mejor movimiento, alfil por E5 y F4 con una posición bastante agradable, dama F3, E5, pero eso no fue lo que sucedió. Tampoco podía quitar el caballo simplemente con un movimiento como caballo C4 porque venía dama G3, simplemente capturando aquí con la torre en D8 y la posición se pone muy complicada. Entonces, después de retirar el caballo a C4, es un movimiento impreciso, Bid hace alfil G4. Hikaru tiene que mover la dama, alfil C7, ya pretendiendo venir con quizás el caballo a G4 para amenazar en H2, la dama en D6 en ciertas posiciones después de quitar el en B5. Entonces Hikaru bloquea la diagonal con el peón. De una vez intenta quitar el peón. Aquí captura el peón de H7 con jaque. Y después de rey H8, Hikaru decide hacer alfil D3. El mejor movimiento que recomendaba el módulo era dama E4, F5 y por F6 no se podía, ya que después de caballo por F6 ambas piezas quedaban atacadas. Así que tenía que hacer alfil por F5 y después de alfil por F5, dama H4, con cierto ataque y compensación, pero esto es demasiado difícil de encontrar. Y por cierto, Hikaru no lo hizo y decidió retroceder el alfil. Retroceder la casilla de 4 era más impreciso porque venía F5 con tiempo de ganancia. Así que después de alfil de 3, B5 intentando capturar el peón rápidamente. Caballo 3, caballo por E5. Y aquí el mejor movimiento es caballo por E4. Porque después de caballo por E4, aunque las líneas sean complicadas, parece que no es tan fácil llegar con las piezas a la casilla H2 gracias a que tiene movimientos como dama 2 y puede lograr controlar la posición. Pero lo que decidió hacer Hikaru fue hacer, como ya vimos, alfil E2. Después de alfil E2, la posición es muy complicada gracias a que puede llegar fácilmente la dama a casillas como H4. Es difícil desarrollar el caballo a D2 o F3 gracias a que el alfil siempre está colgándose. Y piso F5, probablemente con la idea dama aquí H5, algunas ideas con el alfil B6. F4 hizo Nakamura y después de alfil B6, sacrificando el caballo, que no se puede capturar fácilmente porque viene caballo de 5 y no puede salvar esto. Gracias a que va a capturar con el caballo y después con el alfil y después llegar con la dama H4, lo cual hace un pandemonio completo en la posición blanca. Entonces decidió defender con el rey. Pero ya esta posición está completamente perdida y
El resto de la posición es historia. Ya solo falta una conversión bastante limpia de vid. Aquí viene, ataca nuevamente el caballo. El rey se tiene que retirar, captura aquí. Y después de unos cuantos movimientos, aquí amenazando al rey, el rey ha tenido que marchar todo este camino para evitar perder inmediatamente. Pero aquí después de B3 viene caballo F1, si rey B2, caballo G3, caballo por G2 o por H1, el rey está muy expuesto y en esta posición decidió abandonar Hikaru Nakamura y debe ser una derrota muy dolorosa porque era con blancas, no tuvo oportunidad en ningún momento de la partida, fue la primera partida que se terminó hoy y pasemos a la siguiente partida. Jugó Pranananda contra Gukesh. La partida también es bastante interesante, se jugó D4, D5, C4, E6, deciden jugar un gambito de dama declinado y después de esto llegan a una catalana. Decide sacrificar al peón de C4, teoría bastante normal, enroque. Y aquí A3 haciendo que el alfil se retire o que capturen ciertas variantes, pero en esta posición decidió retirar el alfil Gukesh. Después de 4, controlando el centro, se entiende por qué se entregó el peón. Alfil E3. Ya el peón está completamente defendido, no tiene planes de atacarlo, sino está buscando compensación en otras partes. Dame 2, torre de 1, posición en bastante natural. Torre 1 también es pretendible. Y D5, E5, sacrificando el peón en D5. Y aquí viene E6, el tercer sacrificio de peón que decide aceptar, decide rechazar con F5. Después de F por E6, hay bastantes cosas de esta posición. Por ejemplo, el control de las casillas negras en el centro del tablero es bastante importante para las blancas. Pero decide hacer F5 y con esto deja un peón muy importante en el territorio negro. Hace caballo E5, aprovechando ya las casillas negras que decía que podía ocupar. Dama C2, que es un movimiento bastante natural atacando el peón de F5. Y aquí hace C6. C6 es un error porque tenía C5 y D4 con amenazas demasiado fuertes y complicadas de refutar. Después de E4, inclusive E3 en ciertas posiciones. Aquí tiene que hacer un movimiento como alfil F4 o el módulo anda recomendando caballo por D5 de una vez sacrificando la pieza, lo cual tampoco es muy bueno. Pero hace C6, no C5. Y aquí las blancas capturan el peón de F5. La posición es relativamente igualada y pone el caballo en F7, tratando de poner piezas cerca del rey enemigo. Alfil E6, torre E1. Alfil por E6 no sirve por caballo H6 y después de G por H6, ahí sí se captura porque si simplemente captura, queda con una muy buena posición las negras, gracias a que este peón no está doblado y la diferencia es bastante. Aquí decide después de retroceder el alfil, ya llevar el caballo vía D8, tratando de retar este caballo. Alfil G5, torre A7, defendiendo la séptima fila. Alfil por F6, alfil por F6 y aquí Pranananda hace un movimiento muy importante que es alfil por D5, es el único movimiento que conserva la igualdad. Es difícil gracias a que necesita crear contrajuego y estos peones son muy sólidos y en caso de no lograr hacer nada, simplemente estos peones van a terminar decidiendo la partida en algún momento.
Después de alfil por D5, C por D5, caballo por D5, viene alfil E7. El módulo también recomienda alternativas con alfil B2 y después de dama E1, alfil por A3, caballo C7 y dice que después de caballo C7, caballo D5 y caballo así tiene que la dama seguir dando vueltas para evitar ser capturada. Después de alfil E7, el mejor movimiento aquí era caballo H6. Caballo H6 ya que G por H6 tiene dama G4 y si rey H8 puede capturar aquí y venir con la dama D4 a capturar la torre o simplemente intentar dar un perpetuo. También tiene este tipo de defensa pero después de H4. La posición es complicada pero es bastante igualada. Pero Pranananda decide hacer dama G4 antes, lo cual es un error porque ya en caso de volver con el caballo a F7, simplemente le puede capturar y la dama estaría en ataque. Después de caballo D8, ya está retando el caballo, necesita capturarlo y esta posición, a pesar de que las negras tengan pareja de alfiles, ese peón es un poquito complicado y vamos a ver si logra convertirlo o si de alguna forma hay algún turno de eventos. Después de dama de 4 hay que tener en cuenta que ya cada uno tiene 5 minutos y no hay recarga. Dama de 4 atacando, torre 4, dame 3, intenta crear ataque con el peón de H, H5, pero aquí viene alfil C5 y la posición termina de colapsar y en esta posición termina creo que perdiendo por tiempo Pranananda ya que no encontró ninguna salvación. Como el módulo dice, menos 8.3, así que no se podía seguir así. Después sigue la partida de Ian Nepomniachtchi contra Lireza Firuza. El ruso contra el iraní. Empieza Ian con E4, E5, caballo F3, caballo C6, otra Ruy López y otra antiberninesa. Llegan a la misma orden de jugadas que la partida de Hikaru, pero en esta deciden innovar con D5. Golpeando el centro muy rápidamente, no nada fuera de lo normal. Eso es teoría bastante importante y principal. B4, atacando el alfil, pretendiendo hacer algún avance en este flanco de dama. Caballo de 2, desarrollando piezas. A4, que son las únicas que quedan en teoría. Dama C2 defendiendo el peón después del alfil F5. Caballo de 5, caballo E4 controlando esta casilla. Y después del alfil G4 decide hacer dama A2, que es la segunda partida que se puede encontrar en esta línea. Probablemente todo esto es preparación. Aquí decide atacar el caballo. El alfil tiene que retirarlo. Este alfil es demasiado importante ya que está atacando la diagonal más importante del tablero. Y decide doblarle los peones. Alireza decide doblarle los peones a Nepomniachtchi. Dama de 3. Decidió sacrificar ese peón gracias a que tiene bastante contrajuego. Torre de 1 atacando la dama. H4 pretendiendo venir con el peón H6. Y llega con el peón H6. En esta posición es muy complicada para las blancas ya que tiene F5, dama H5, quizás algunas entradas con el caballo en F5. Y no puede capturar inmediatamente el peón porque simplemente viene alfil por F5 y torre G8 ganando el caballo. Después de dama de 2 que hace Nepomniachtchi para evitar el F5 que podría encontrarse en algunas variantes con caballo por G5 o caballo C5. Se encuentra con caballo D6, alfil B2 entrando en esta diagonal, caballo F5 acercándose
al rey. Y con dama D7 probablemente estabiliza la posición, atacando la dama, atacando el caballo. Rey F1. Este peón no lo puede defender porque en esta posición el rey está muy vulnerable. Y después de caballo H4, F5, caballo G3, decide capturar el peón. Pero aquí podemos notar que Nepomniachtchi tiene bastante contrajuego en las diagonales. Podría inclusive en algún momento considerar capturar el peón y una posición de mucho doble filo. El módulo de alguna forma dice que es 0.0. A ver si termina así la partida. Después B5 atacando el caballo en C6. F4 atacando el caballo, un contragolpe. Caballo E4, el movimiento más natural. Y caballo A5, que es una pequeña imprecisión. Módulo prefería simplemente ya venir a atacar con dama H1, caballo H2. Y es muy complicado saber qué habría pasado en esa posición. Después de caballo A5 atacando el alfil, viene alfil E6 y decide venir con dama G6 pretendiendo probablemente capturar y acercarse con el mismo plan de ahorita, pero en esta ocasión no funciona gracias a que captura el alfil y puede llegar a la defensa con rey E2 sin ningún problema. Viene dama F5 atacando el alfil, atacando el caballo, entonces retrocede para defender. Dama por C7 y después de este punto, a pesar de que la posición era compleja, ya Nepo no tuvo mucho problema con ganar. Hay que tener en cuenta que ya en esta posición la libresa tenía 12 segundos. Así que después de unos cuantos movimientos intentando salvar la partida, gana Jan Nepomniachtchi con una excelente partida en la que jugó una Ruy López, una casi novedad en el movimiento 10 en el movimiento 14. Y esto nos lleva a la última partida, que fue Fabiano Caruana contra Nijat Abasov, el jugador de menos elo en el torneo. Caruana con blancas se siente la presión de ganar, ya que es el jugador con más elo contra el de menos. Viene una siciliana, llega una Rosolimo. Y esta es una de las líneas con E5, pretende alfil de 6. Y esta línea es bastante normal. Este tipo de variantes se asemejan bastante a lo que puede parecer en algunos casos alguna española, en la que se capturó alguna pieza en C5. Caballo H4 pretende venir con el caballo F5 en algunas posiciones o simplemente F4. Dama F3, alfil G5, controlando el caballo, haciendo que el alfil retroceda, alfil E3, dándole la casilla al caballo. Y después de alfil por E7, caballo F3, ya se puede pretender ideas como caballo 2, F4. Este peón de aquí siempre va a ser una debilidad. Después de A3, eh, evitando un avance muy rápido en el flanco de dama. Viene caballo 2, como decía, con el plan de F4, caballo de 2 y ahora F4. Después de caballo por F4, viene vienen las dos torres a la columna, puede atacar este peón. Este peón es débil, la posición es bastante complicada, pero todavía no se ha acabado. Después de torre de 8, dama F2, manteniendo todavía la vista en el peón de C5. Viene torre F1, defiende el peón como puede. En este caso no puede capturar el peón de B4 porque viene E5 o inclusive torre por F6, que es ligeramente inferior, pero también es jugable. Aquí juega torre A8 con idea de hacer A5, A por B4, quizás controlar esta columna, ya que en esta el peón se veía bastante imponente, no podía pasar por ahí. Rey H1, que es un movimiento que criticaron algunos comentaristas en la partida, ya que no
se ve casi las ansias de mejorar la posición, pero es un movimiento bastante lento y tampoco es inútil. Después de rey h1, a5, ese era el movimiento que no evitó Caruana, b por a5, c5, sacrificando el peón pero controlando la casilla. Aquí viene defiende el peón, e5, la posición todavía está igualada, c4. Después de esto viene caballo b3, atacar este peón. Y después de g5, dama g3, defendiendo el caballo, clavando el peón, evitando que capture la torre. Viene h6, torre f2, quitando de vista el peón de c4, pero aquí tiene el peón de f5. Y este es el primer error importante de la partida, ya que captura el peón. Después de torre por f5, es que este peón es mucho más importante que el peón de c4, ya que este peón está muy cerca del rey. Decide capturar y después de este movimiento está completamente perdido. No hay nada que hacer. Y después de venir con dama por b3, torre f1, en esta posición abandonó Nijala Basov. Pareció al final una completa autodestrucción. Era completamente innecesario, pero era muy difícil no sucumbir ante la presión, ya que la posición era muy complicada y tenía muy poco tiempo. Bueno, con esto concluimos el video de hoy. Son 4 partidas decisivas que son bastante buenas cada una. Y nos vemos en la tercera ronda.